Rusia, RT. 5 de febrero de 2026. Vamos con los titulares. Casa Blanca, Estados Unidos quiere abordar con Rusia la elaboración de un nuevo tratado de armas. Más noticias. Miguel Díaz-Canel, Cuba está dispuesta al diálogo con Estados Unidos. Y diálogo con Estados Unidos, Venezuela y bloqueo energético, temas clave expuestos por Díaz-Canel ante la prensa. Más noticias en el medio. Trump propone trabajar en un nuevo tratado de armas estratégicas con Rusia, ya lo estamos diciendo, y relación con Trump, futuro del conflicto ucraniano y tensiones. Entrevista exclusiva con Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, en RT. Trump, nosotros junto a Venezuela tenemos el 68% del petróleo del mundo. Vídeo desde el portaaviones USS Abraham Lincoln, que navega cerca de Irán. Nueva amenaza de Trump: serán atacados violentamente y salvajemente por el presidente Trump. Lavrov explica a RT que Ucrania está dispuesta a tener de vecina a Rusia. Irónica reacción de Zaharova al inesperado deseo de dos países poco amistosos hacia Rusia de reanudar diálogos. Casa Blanca, Estados Unidos quiere abordar con Rusia, lo hemos dicho como último tema del día, lo del tema del Tratado de Armas Nucleares. País de la OTAN se opone a garantías de seguridad para Ucrania similares al artículo 5, que son archivos Epstein y por qué son una bomba de relojería para las élites. Más noticias. El Kremlin comenta las teorías de que Epstein estaba controlado por los servicios secretos rusos. Trump, los soldados estadounidenses se ven como Tom Cruise, solo que más grandes. Vídeo. Artillería autopropulsada rusa arrasa con posiciones ucranianas. Trump sobre Irán están negociando porque no quieren ser atacados. Foto. El poderoso transportador anfibio ruso que ni ríos ni pantanos lo detienen. China lamenta la expiración del Tratado de Armas Estratégicas entre Rusia y Estados Unidos. Rusia y Ucrania realizan el primer intercambio de prisioneros de guerra en meses. Rusia propone a Brasil restablecer o establecer una ruta aérea directa. Trump nombra a este mandatario latinoamericano como una de sus personas favoritas. Rusia desarrolla un proyectil antidrones con detonación programada. Rastrean a su exnovia embarazada con un GPS colocado en un oso de peluche y la asesina. Vídeo. Perro de trineo roba una costosa cámara y graba por accidente su fechoría. Dramática escena. Hombre sufre accidente y saca a tres pasajeros de un coche en llamas. Dijeron manos arriba y pensó que estaba en una disco. Mujer baila para los policías en pleno arresto. Fuerte vídeo. Adolescente rocía a su amigo con gasolina y le prende fuego. Fuerte vídeo. Globos provocan violenta explosión dentro de un ascensor. China, CGTN. Xi Jinping y el máximo líder de Laos anuncian el comienzo del año de la amistad China-Laos. Más noticias en portada. En el destacado, Xi Jinping se muestra dispuesto a colaborar con Trump para guiar las relaciones entre ambos países. Guiar. El presidente de China, Xi Jinping, sostiene una reunión en línea con el presidente de Rusia. Citas clave de Xi Jinping sobre deportes de invierno. Y también el presidente chino está en una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya la realizó. El presidente de Uruguay realiza una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Y la Unión Europea aprueba un marco legal para un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Máximo asesor político se reúne con delegado de Taiwán. Foro de grupo de expertos del Partido Comunista Chino y el KMT ofrece opiniones para la cooperación entre ambos lados del estrecho. Se refiere a Taiwán. Rusia y Ucrania comienzan segunda ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dhabi. Otras noticias del medio: 4 muertos, incluidos 2 niños, como resultado del bombardeo israelí a los barrios de Al-Zaitón y Al-Tafla, al este de la ciudad de Gaza. Japón, el asesino del ex primer ministro Abe apela su condena. Irán está completando los preparativos para las negociaciones con Estados Unidos. Drones suicidas ucranianos están atacando infraestructuras energéticas en la ciudad de Belgorod, de Rusia. España tomará medidas drásticas en la protección infantil. El presidente Pedro Sánchez anunció la prohibición del acceso a redes sociales para menores
y otra serie de restricciones. China, la parte continental de China y la isla de Taiwán comparten una misma nacionalidad, a principio de una sola China. Y en Iberoamérica el pueblo venezolano protesta y exige la liberación del mandatario Nicolás Maduro. Irán, Hispan TV. Israel detiene a 2 colonos y condena a estudiante por espionaje para Irán. Negociaciones en Omán, pragmatismo y desconfianza. Más noticias dentro del medio. A fondo, ¿cuál es la raíz de la hostilidad hacia el CGRI de Irán? Muro infranqueable ante planes enemigos. Irán exhibe nueva ciudad de misiles. Irán, guerra incluirá bases de Estados Unidos desde Israel hasta Golfo Pérsico. Trump debería leer la historia. Irán nunca se rendirá. Informe. Más noticias. Expira nuevo START, el último pacto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasará ahora? Irán denuncia retóricas de Merz. Alemania necesita liderazgo más maduro. Cronología de Revolución Islámica que pasó el 5 de febrero de 1979. Turquía. TRT. Israel arrasó un cementerio de Gaza con tumbas de soldados británicos y australianos. Violencia en Gaza continúa pese al alto el fuego mientras Israel devuelve 54 cuerpos de palestinos. Irán confirma diálogos nucleares con Estados Unidos en Omán este viernes mientras Trump retoma las amenazas. Ante la oscuridad en Gaza, los palestinos usan su ingenio para poder iluminar la vida bajo asedio. Desde la diáspora, esta Palestina estadounidense lucha por coordinar la acción humanitaria en Gaza. Turquía redobla su diplomacia mientras la tensión de Estados Unidos con Irán amenaza la paz en Oriente Medio. Hacemos todo lo posible para reducir la tensión entre Estados Unidos e Irán, afirma Erdogan, y en opinión 100 años de la historia diplomática entre Turquía y Chile, así se proyecta su relación de futuro. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Faten al-Sahab, artista siria que renace en el exilio y trae esperanza a su país. Hala al-Sabah, la niña siria que llevó la paz y la música al Festival Kino de Oro. Expira el nuevo START y Rusia y Estados Unidos quedan sin límites nucleares. Siria y Rusia analizan desarrollo de red ferroviaria y cooperación técnica. Ministro destaca Feria del Libro de Damasco como símbolo cultural tras la liberación. El Líbano, con Almanar. El asesor del imán Yamenei ofrece condolencias a Hezbolá por la pérdida del padre de Sayed Nasrallah. Ataques aéreos israelíes atacan varias zonas del Líbano en medio de un silencio absoluto del gobierno. Omán desempeñará un papel mediador en la nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos que comenzará el 6 de febrero. Y estas son las del destacado de portada, pero otras de internacionales de portada son las siguientes. Israel cancela la evacuación de Rafah para pacientes de Gaza en medio de nuevas masacres. Bloomberg, China suspende acuerdos con Panamá tras cancelar contratos para operar 2 puertos estratégicos. Moscú. Irán es un socio estrecho nuestro y la escalada amenaza con una explosión en Oriente Medio. Arakchi, los que obstruyeron las negociaciones, ahora están pidiendo volver a ellas. El poder de disuasión de Irán se ha fortalecido tras las mejoras de los misiles balísticos, dice general de alto rango. Sayed Alusi llora la muerte del padre de Sayed Nasrallah, un hombre de piedad e integridad. Las continuas violaciones israelíes amenazan la seguridad y la estabilidad en el Líbano. Venezuela, Telesur. Rusia confirma suministro de petróleo y apoyo incondicional a Cuba pese a las amenazas de Estados Unidos. Medvedev. Estados Unidos no tenía motivos para el uso legítimo de la fuerza militar en defensa propia en Venezuela. Díaz-Canel, Cuba amplía el uso de fuentes propias ante asfixia petrolera gringa. Más noticias. Irán confirma conversaciones con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear. Enviado del Kremlin confirma avances en las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. China rechaza bloques exclusivos ante nuevo esquema minero impulsado por Estados Unidos. Y por último, de las destacadas, Gaza, flotilla global Sumut alista mayor misión de ayuda humanitaria para marzo de 2026. El medio de la isla, Cuba debate. Unión Eléctrica informa caída parcial del SEN en la zona oriental. Putin y Xi Jinping apuestan por mantener nivel de cooperación con Venezuela y Cuba. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel realiza comparecencia especial ante la prensa.
Hemos enfrentado las máximas presiones de la principal potencia del mundo. El vínculo con Venezuela no se puede catalogar como una relación de dependencia. Cuba no está sola. Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos. La doctrina militar es la concepción de la guerra de todo el pueblo. Nicaragua, el 19. Revolución sandinista entregará 180 nuevos autobuses Yutong. Fortalecimiento de la alianza estratégica Venezuela-Nicaragua, galería fotográfica, recibimiento y bienvenida de los estudiantes de centros tecnológicos. Nuevos buses para transporte digno de familias nicaragüenses. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental. Testimonio del expreso político y estudiante saharaui El Kantawi El Bar. El Corán de Toledo como joya y testimonio excepcional del Irán en España. El diccionario español Hassaniya Saharaui, un archivo de la memoria viva. Tariq el Conquistador del Al-Ándalus. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. El contexto de candidatura de la RASD a la membresía del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Cientos de mensajes entre Einstein y el consejero de Mohamed VI ponen al Palacio Real en la picota, Marruecos. Revelación sobre los vínculos de Einstein con Marruecos, Mohamed VI, Moratinos y Tayeb Fassi Findri. Archivos Epstein, un informe desclasificado del FBI reaviva acusaciones sobre la relación de Trump con Israel y Epstein. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 5 de febrero de 2026, Sputnik Mundo, un medio ruso, al análisis. Vamos con ello. En la cinta de noticias de lo último, Díaz-Canel agradece a Sheinbaum por el apoyo de México a Cuba, sobre todo con el envío de petróleo. Trump sugiere un nuevo tratado nuclear en lugar de prorrogar el nuevo START. Ahí está pidiendo, intentando decir que pida a su manera, pero es mentira. La torta que le han metido ha sido espectacular, ¿eh? Y no ha podido, ni con Irán, ni con Rusia, ni con China. Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos allá. Portada. Es todo una manipulación. Díaz-Canel desmiente que Cuba esté en estado de guerra. Las Fuerzas Armadas rusas derriban casi 400 drones y destruyen un sistema de misiles antiaéreo ucraniano en el último día, porque ya lo han dicho, mientras no haya acuerdo, ellos siguen tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque tienen que defender su frontera. Y además el Donbass les ha pedido ayuda que se ha autodeterminado. Y luego está Crimea, que es rusa. Rusia y Brasil apuestan por un orden mundial policéntrico, señala el primer ministro de Rusia. La multilateralidad, suficiente para destruir la Tierra 20 veces, experto francés alerta del caos global tras el fin del START 3. Milei se transformó en una figura internacional magnética. Bueno, magnética, ya veremos por qué. Porque desde luego lo que se ha transformado es un payaso magnético, eso desde luego. Nos preocupa la interferencia de Estados Unidos para apropiarse del canal de Panamá. Y como última noticia que también sale en la cinta de noticias rápida. Bueno, pues aquí que estamos viendo movimientos orquestales en la oscuridad, no le está saliendo a Trump nada, lo parece, pero es mentira. En Venezuela lo va a tener muy complicado. Que tenemos el 60 y tanto por ciento de la población mundial de petróleo, robando, porque si no ibas a tener cero, cero. ¿Eh? Pero que tampoco la tienes, porque ese petróleo que tú has ahogado necesita a China para ponerlo para que se pueda utilizar. O sea que China sigue con Venezuela, China sigue con Rusia, China sigue con Nicaragua, sigue con Cuba y sigue construyendo con Perú. Este sur en donde otra vez la ruta de la seda antigua vuelve a existir entre la unión del Atlántico al Pacífico. Y todo lo que está haciendo Estados Unidos no es nada del petróleo ni nada de eso, es intentar parar y romper esa ruta de la seda porque no tiene cabida el anglo. No tiene cabida. Cuando se le daba cabida, ¿eh? Pero es que ellos querían mandar, robar y someter. Doctrina del garrote. Y China propone el sur global y ha ganado tratados de win-win. Todo lo que veáis, Ucrania, Palestina, todo es eso. Es eso y con el negocio de la depravación que da dinerito lucrativo a un montón de figuras que tenemos que tumbar. No dejes de mirar Palestina y Sudán porque les están haciendo muchísimo daño, ¿eh? Y eso, y el Líbano, o sea, los acuerdos de paz no existen. Y viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no